La laicidad supone autonomía. Hay quien dice separación, pero en realidad no necesariamente tiene que haber separación entre Estado y Iglesia, es decir, pueden darse supuestos de colaboración, no necesariamente como se han entendido hasta ahora. Sí, como dice Marta Newsom, si pensáramos en una separación estricta, entonces pensaríamos que, por ejemplo, las iglesias no podrían acceder a los servicios como la policía, los bomberos, qué sé yo. Entonces, en realidad no deberíamos pensar en términos de separación. En cambio, sí como autonomía del Estado respecto de sus decisiones legislativas y sus políticas públicas. Ese es el sentido de la laicidad del Estado. Bueno, el principio en sí no está establecido expresamente, pero deriva de la Constitución, ¿no? El artículo 50, digamos, y de la interpretación que se hace en forma conjunta tanto de ese artículo como de los que reconocen los derechos de libertad de conciencia y otros derechos, ¿no? ¿Se cumple? Esa es la gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que en algunos supuestos no. Pero el tema no es, digamos, no hay un consenso general sobre esto porque el sentido de la laicidad, por hecho, se le puede dar muchos sentidos al concepto de laicidad. Por ejemplo, algunos hablan de laicidad positiva, ¿no? No solamente sería la neutralidad del Estado, sino que podría implicar, por ejemplo, sistemas de colaboración. En España también se ha presentado eso, porque en la Constitución reconocen formas de colaboración o de cooperación, dicen ellos, así como nosotros en el artículo 50 hablamos de colaboración con la Iglesia. ¿Eso respeta el principio de laicidad del Estado? Particularmente creo que no. Particularmente creo que se debe ir por una interpretación negativa. Esa es la gran pregunta, ¿cómo debería entenderse? Algunos autores consideran que debería entenderse precisamente desde un punto de vista negativo, es una libertad negativa, ¿no es cierto?, que permita que las personas puedan ejercer su derecho de libertad religiosa, de expresión y de conciencia, qué sé yo, sin que el Estado intervenga, obstaculizándolo, poniendo trabas, ¿no? Por ejemplo, y también en el caso, digamos, de la creación de grupos religiosos. Por ejemplo, si tú quieres crear una iglesia, o quieres, digamos, crear, sí, una iglesia evangélica, por ejemplo, ¿no? Y tienes que hacer una serie de gestiones administrativas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el Estado debería facilitar esas gestiones y no ponerte impedimentos, ¿no? A efectos de que tú puedas realizar de forma grupal, ¿no es cierto?, que se pueda dar ejercicio de la libertad de conciencia. Sin embargo, otros entienden que colaboración es, por ejemplo, pagar sueldos, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, pagar sueldos, por ejemplo, de sacerdotes, o sistemas de subvención, o sistemas de exoneración fiscal, o sistemas de colaboración en cuanto a la designación de profesores de educación religiosa en los colegios públicos, etc. Y esos son los puntos cuestionables, ¿no? Es decir, hasta dónde debe entenderse. Para algunos, eso, en la medida que otorga una situación de privilegio a la Iglesia Católica, vulneraría el principio de laicidad en sentido estricto, ¿no? Creo que ahí se usa un argumento falaz cuando se dice es lo mismo el caso del árbol de Navidad que el caso de la cruz, es decir, no, yo creo que no es lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en España también se ha considerado, por ejemplo, en el caso del árbol de Navidad, es un elemento ya que incluso ha perdido en mucho su connotación religiosa, ¿no? Muchos musulmanes incluso, ¿no?, en Europa comparten, ¿no?, forman parte de esta celebración, entran a celebrar este tipo de festividad, incluso ya está de un modo pagana, ¿no es cierto? Y en ese sentido no hay, digamos, no se asocia necesariamente con un evento religioso, con una manifestación religiosa. En el caso de la cruz, más allá de que sea una representación cultural, que tenga un elemento cultural, claro, todo esto es cultural, las expresiones religiosas son culturales también, ¿no? Tiene un fuerte contenido religioso, religioso y católico además, ¿no? Porque no todas las iglesias cristianas creen además también en cruces, ¿no? Y en ese sentido, y en la medida que hay una asociación además tradicional, histórica de la cruz con la Iglesia Católica, que además es la iglesia, digamos, dominante de algún modo históricamente y socialmente,
permitir que se exhiban crucifijos dentro de instituciones públicas, yo creo que sí vulneraría el principio de laicidad del Estado. Me parece que sí, es una forma en la cual el Estado patrocina de algún modo, ¿no es cierto? No solo que permite, es que de algún modo patrocina una religión y eso no se puede hacer, eso vulnera el principio de laicidad del Estado. Una cosa es colaborar y otra cosa es patrocinar. Creo que hay una cosa que es importante, ¿no? Y muchas veces la Iglesia ha tenido objeciones con el principio de laicidad en la medida que se entienda como un laicismo fuerte, ¿no? A la francesa. Es decir, como un Estado que pretende ser aséptico, absolutamente neutral. Eso no se puede, porque hay una arraigable pues, histórica, social, ¿no? Tradicional, cultural. Se debería sacar. Yo creo que en estricto sí, pero creo que tampoco, digamos, deberíamos hacer un gran drama con que esté ahí, porque creo que lo importante es que en todo caso eso no condicione. Es decir, hacer una invocación a Dios eventualmente podría hacer que personas que no creen sientan que se les está dando un trato diferenciado. Sí, puede ser problemático, en estricto me parece que sí, pero lo importante, más que los símbolos, ¿no? Son las formas de actuar, ¿no? Son lo que... las respuestas efectivas. Y en ese caso, lo importante es que cuando se hable de Dios, no se inserte, por ejemplo, la discusión de Dios en discusiones en torno a legislación o políticas públicas, como por ejemplo ahora en el asunto de la unión civil homosexual, es decir, usar el argumento de Dios, del argumento de Dios por parte de políticos, es inadecuado, ¿no? A ver, varias cosas claras, ¿no? La Iglesia tiene todo el derecho de decidir lo que le parezca, eso es, y decidir sus dogmas. En el espacio público, no institucional, pero son términos de Habermas, en el espacio público informal, en los medios de comunicación, por ejemplo, la Iglesia tiene todo el derecho, las iglesias evangélicas también, como lo están haciendo, de salir y decir lo que ellos consideran correcto, moral, en fin, desde sus dogmas. El gran problema es en el espacio público institucional. Cuando uno elige un congresista, es verdad, hay dos formas de verlo. Como tú dices, una forma es decir, yo estoy representando un cierto grupo, y otra forma es pensar, más allá de quién te eligió, tú representas a la nación, y en realidad es que representa a la nación. En un Estado democrático, si seguimos además y queremos ser coherentes con los principios del Estado democrático y constitucional, porque bueno, podemos abandonar esos modelos si queremos también, ¿no? Pero si somos coherentes con los principios del Estado constitucional y democrático, los congresistas no deberían recurrir en la esfera pública e institucional en la que se van a tomar decisiones de tipo legislativa o de políticas públicas, qué sé yo, argumentos absolutamente privados. Los argumentos de fe son argumentos privados, son razones no públicas, diría Rawls. Una razón pública es una razón que puede ser no muy compartida, pero sí entendida por cualquier sujeto. Es decir, siempre uso el mismo ejemplo. Cuando uno habla de aborto, por ejemplo, no es una razón pública decir estoy en contra del aborto, debemos estar en contra del aborto porque Dios nos dio la vida. Porque el argumento de Dios, que es un argumento absolutamente respetable, ¿no es cierto?, es un argumento que no puede ser compartido por todos los sujetos, porque hay sujetos que pueden creer en muchos dioses o pueden no creer en ningún dios. Y eso es algo que la Constitución no es que tolere, es que defiende. Es decir, la idea de libertad de conciencia que está vinculada a la idea de libertad, la idea de laicidad que está vinculada a la idea de la libertad de conciencia y de libertad religiosa, protege a todos los sujetos por igual, creyentes y no creyentes. De manera que usar un argumento como ese se considera un argumento no universalizable, un argumento de tipo privado, ¿no? ¿Qué argumentos se pueden usar? Bueno, pues por ejemplo hablar del derecho a la vida. Más allá de cuál sea la respuesta, que tendremos del otro lado la libertad, la autonomía de la mujer, en fin, otras consideraciones, más allá de la respuesta, el hecho es que un argumento como el del derecho a la vida o el pretendido derecho a la vida es un argumento que sí puede ser compartido por todos los ciudadanos que forman esta comunidad política. Entonces, yo creo que sí es un error pensar que la ministra puede expresar sus ideas, por más que sea la de la mayoría. Eso también es un error, ¿no? Pensar que democracia es necesariamente mayoría, ¿no? Si fuera así, entonces el nazismo hubiera sido democrático. Yo tengo mis grandes reservas con la posibilidad de sancionar hate speech o expresiones de odio, que las llaman en Estados Unidos.
Lo cierto es que nuestro sistema jurídico, siguiendo la tradición de derecho continental, no la norteamericana, que es mucho más amplia, más abierta con la libertad de expresión, y siguiendo además lo que se establece en una serie de tratados internacionales, sí persigue las expresiones que inciten al odio o la violencia, ¿no? Claro, uno tendría que preguntarse, ¿esto incita al odio o la violencia? Hay muchas personas que, por ejemplo, en el Facebook han señalado que esto es discriminatorio. ¿Es discriminatorio? Bueno, en términos de datos sí, podrías decir está siendo discriminatorio, pero uno siempre tiene que preguntarse, ¿no? ¿Qué consecuencias nos traería prohibir una expresión como esta? Es decir, en un Estado democrático, nuevamente, ahí sí tendría que defender la posición de las iglesias. Hay libertad, justamente la libertad de expresión está en la libertad de decir cosas que al resto no le gustan. Si la libertad fuera de decir cosas que al resto le gustan, entonces, ¿qué libertad sería esa, no? Y en ese sentido, estas iglesias, las evangélicas y la católica también, tienen el derecho de expresar lo que a ellos les parece pues, una situación anormal, poco ética, poco moral. Lo que pasa es que deberían tener la misma tolerancia cuando se habla, por ejemplo, incluso de forma burlona o sarcástica o hasta en cierto modo ofensivo, por ejemplo, pues, de la virginidad de la Virgen, o de, no sé, en fin, cosas sobre las cuales la Iglesia ha tenido, cuando se han suscitado estas situaciones en Europa, por ejemplo, reacciones muy... se han sentido muy ofendidos. Es decir, pueden sentirse ofendidos, como un homosexual podría sentirse ofendido con el cartel que está al frente, pero la pregunta es, ¿el Estado debe, por lo tanto, censurar ese tipo de expresiones? Yo creo que ahí correríamos un gran riesgo, porque habría que determinar quién es la persona que va a establecer qué es lo que se prohíbe, qué es lo que está bien y está mal decir. Yo se lo dejaría al mercado de las ideas. Salvo, y ahí sí tengo las dudas, en casos extremos. Es decir, si lo que se hiciera con ese cartel fuera, y de forma clara además, por ejemplo, convocar a una persecución de personas homosexuales o transexuales, ¿no? Para matarnos, por ejemplo. En ese caso, clarísimamente es una expresión que no debería ser protegida, debería ser de hecho perseguida. Pero respecto a lo que es su opinión sobre lo que es normal, no es normal, moral o no moral, en un Estado democrático, tienen tanto derecho, nos guste o no nos guste, de decirlo, como del otro lado tienen el mismo derecho para hablar de la religión. Bueno, lo que se señala es que no, y que en el caso de la Iglesia Católica tiene que tener un trato especial por, lo que tú digo, por razones históricas, sociológicas, porque la mayoría de los peruanos son católicos, ¿no? Ahí esa es precisamente la pregunta, ¿no? ¿Eso es colaboración o ya es colaboración como no poner impedimentos o es ya darle un trato privilegiado a la Iglesia? Yo creo que termina siendo darle un trato privilegiado. Y eso no solamente es que representa un problema para las otras iglesias que tienen el mismo derecho a la igualdad de trato, sino también, y eso es un punto interesante, porque a veces cuando se habla de laicidad o de libertad religiosa se habla de los creyentes y de las iglesias, pero no se piensa en los no creyentes también, ¿no? Esa es una situación que, por ejemplo, es interesante ser presentado también en Europa, ¿no? Tú puedes apoyar fiscalmente a la iglesia, aparte de tu impuesto puede ir en apoyo a la iglesia, ¿no? La pregunta es, ¿y si yo no quiero apoyar a la iglesia? Es decir, yo también debería poder tener un porcentaje de exoneración tributaria o algo parecido, apoyando otras causas sociales. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esa situación de privilegio, no digo ya solo a la Iglesia Católica, sino en general a la religión? Esa es la gran pregunta. No es solamente el asunto de la Iglesia Católica, que sin duda es el más representativo de nuestra realidad. Es, en general, como el fenómeno religioso, ¿no? Porque hay quien no es creyente. Entonces, la situación de no creyente, ¿cómo queda en un Estado supuestamente laico? Por otro lado, hay también consideraciones que son atendibles, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, pero la Iglesia también juega un papel protagónico y muy importante, por ejemplo, en temas de salud o en temas de educación, en espacios además donde no llega el Estado. La pregunta que uno debería hacerse es por qué no llega el Estado. El Estado se le debería llegar. Pero bueno, creo que es una situación, nuevamente, creo que se debe analizar caso por caso y uno no debe ser dogmático en esto, ¿no? Por más laico que sea, no llegar a ser laicista, ¿no? No llegar a no poder ver situaciones que quizás tengan una explicación detrás, ¿no?